Oh my God. Querida María Luna, alinea la energía, por favor. La energía está alineada, no se traba. Vamos a ver. Las runitas de hoy. Yo no sé cómo hablar como Pomelo Moon. Bueno, te consta. Habla así. Pero es que yo no sé, ahí termino hablando como Oviedo, pero Oviedo me cae re bien. Oviedo me cae re parece bien, parce. parce. Uy, marica. Wow, Wow. de las runas. Sale Mira, pero truenos, relámpagos, destellos, centellas. La primera que sale es la runa de la transformación, el camino hacia el mundo de los muertos y el de regreso. Tiquete de ida y de vuelta. Solo de ida, depende de lo que tú plantees como el camino. Tenemos la runa del intercambio, Gebo. Eso me hace pensar en la moneda que le ponían a los muertos en la boca para enterrarlos. ¿en dónde? En la antigüedad le ponían una moneda en la boca a los muertos. Pero qué antigüedad, los romanos, los egipcios, Eso los yo creo que eran sumerios. esos eran los macedonios, Los por ejemplo. macedonios. Y era para que cuando llegaran al inframundo tuvieran con qué pagarle a Caronte. Aquí hay un intercambio, va a haber desafíos, está el bisonte y hay que poder domesticar al bisonte, así como nosotros domesticamos la tormenta. Después de la tormenta y del reto siempre hay un proceso de sanación y de germinación, cosas abundantes de la vida. Hay mucho de azar, pero hay felicidad. El azar trae felicidad, o sea, es un buen día para hacer apuestas. Y tenemos Isa, es posible que nos quedemos congelados en algún momento, No. pero lo que nos va a permitir continuar siempre es la capacidad de adquirir perspectiva, visión. El momento de congelarse es para detenerse y mirar al horizonte, al firmamento y así encontrar la verdad. ¿Qué encuentra uno en el horizonte, en el firmamento? Bueno, un camino que lo aleja uno de la casa, pero lo acerca uno al sol. Y el sol viene siempre acompañado por una revelación y por una luz cálida al final de la tarde. O sea, después de la tormenta va a salir el sol. Yo no sé si haya tormenta, la verdad, pero sí Truenos. rayos, truenos Hoy no hay mazamorra, hay truenos. y perritos. Perritos. Bueno. Quedaste bien vestida hoy. Gracias. Nice. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del Desastre Millennial. Yo soy María Luna. Yo soy Chams, Jean-Claude Van Chams. También me dicen Lord Chams. Lord Cham. Sir Lord Van Ok. Chams. ¿Y de dónde eres Lord? Del occidente, soy el dueño y amo del hemisferio occidental y las instituciones occidentales, liberales principalmente. Libre mercado, capitalismo, El patriarca. estructuras. Bueno, María Luna y Chams transmitiendo desde la central del desastre. A continuación, vamos por el show de las estrellas. Empieza la temporada de Tauro, empieza a florecer todo en el hemisferio norte, porque entre los trópicos en realidad siempre hay flores. El sol nos ilumina todos esos aspectos del disfrute y lo lindo, de lo lento, como un trabajo pausado pero constante, y es una invitación a cuidar el momento de la siesta. Es muy importante descansar, nutrir el cuerpo para poder cumplir con tus sueños. Power nap. No olviden hacer su siesta reparadora. Por otra parte, tenemos un aspecto un poco tensionante entre Marte en Leo y Plutón en Acuario. Este es un aspecto que se perfeccionó el 25 de abril. Por el lado de Plutón en Acuario, como ya veníamos viendo, podemos esperar transformaciones profundas en asuntos del poder colectivo. Por el lado de Marte en Leo, tenemos una dimensión importante del poder personal y el liderazgo. Esta tensión que ocurre entre estos dos planetas nos invita a reflexionar, por un lado, en el tipo de líderes que estamos escogiendo y por otro lado, en la necesidad de mantener el brillo personal de manera independiente a la validación externa. El brillo personal es un asunto del individuo y tiene que ver con su llama única e inigualable. Como quién soy yo en mi comunidad y cómo puedo ser yo un mejor líder en esa comunidad. Esta tensión entre Plutón y Marte se puede ver en esas transformaciones profundas que hay en el liderazgo y la muerte del Papa, por ejemplo, o las crisis con los presidentes en distintos países, nos invita a reflexionar
sobre ese tipo de liderazgo que estamos escogiendo como humanos. En otras noticias tenemos el ingreso de Venus en el signo de Aries el 1 de mayo, justo el día del trabajo, un día especialmente diseñado para trabajar más, hay que trabajar 2 veces. Y es un poco de lo que nos habla Venus en Aries. Esta es una posición de Venus que invita a la asertividad y a la búsqueda activa de los propios deseos. Venus en Aries va por lo que quiere, pero también puede ser un poco intensa, un poco pushy. En este caso es importante recordar que el que muestra el hambre no come. Y a Venus se le une Neptuno, que llega a Aries, un tema que ya habíamos mencionado y plantea la invitación a buscar activamente los propios sueños, pero es importante el discernimiento entre objetivo, propósito y fantasía. Venus en Aries con Neptuno en Aries nos invita a no estar persiguiendo arcoíris o cazando unicornios. Ahora vamos con el tema del día. Tema del día, eje Cáncer, Capricornio, eje de la manifestación y concreción. El trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y todo lo que está ahí adentro, que somos nosotros, los tropicales, los que vivimos en esta parte del mundo. Recibimos mayor luz del sol. Los tropicales suenan como a una banda de merengue. Deberíamos hacer algo al respecto. Señales de la universa. Exactamente. Dentro de nos suena pólvora. Bueno, este eje nos habla de la gestación y estructuración emocional y material en la vida. Siento que estamos olvidando algo. Pero vamos... No, es una sensación. Esto se llama estrés y ansiedad. Básicamente así se define la ansiedad. También es un eje que nos habla de la responsabilidad de sostener procesos y también de la importancia de la ancestralidad, las raíces y las tradiciones. No veo nada. ¿Quieres que hagamos zoom? No se puede. ¿Por qué te pones las gafas? Ay, no quiero. Me toca así, como una viejita. Un eje. No hay una cosa que No hay texto zoom. grande. Texto grande. Es un eje que nos invita a hablar sobre los límites necesarios para contener, cuidar y crecer. Y nos enseña que la disciplina también es una manera de amor. Relacionado con el cuidado y el trabajo. Y el primer signo que hace parte de este eje es el signo de Cáncer. Es un signo cardinal, está asociado a la casa 4. Su planeta regente es la luna, a pesar de que no es un planeta, pero en astrología así se llama. Es una luminaria. Y es un signo de agua. Cáncer está representado simbológicamente por el cangrejo y su símbolo se asemeja a las tenazas del cangrejo. Es el primer signo de agua y por lo tanto es el primer signo que en el desarrollo zodiacal se ocupa de los aspectos emocionales y del cuidado. Está asociado con la madre, por un lado, tiene una fuerte simbología de la vasija que contiene la vida, del útero, de esa barrera protectora que contiene el vacío que va a permitir que emerja la vida después de que llegue la semilla. Cuidar y proteger la vida en sus etapas tempranas para que pueda madurar y después despegarse. Los rasgos que tiene este signo zodiacal están muy relacionados con el cuidado y la empatía y la alimentación y la nutrición. Es como la madre arquetípica. El arquetipo de la madre cuida, nutre y protege. También tiene una asociación por esta relación de gestación, tiene una asociación con nuestra ascendencia, con el lugar del que venimos, con nuestras raíces. Por otro lado, tenemos rasgos oscuros que se pueden expresar principalmente en un exceso de protección, en un sentido extremadamente sobreprotector, como por ejemplo la madre que no es capaz de soltar o dejar ir a la cría y por lo tanto la convierte en un bobo, en un tarado, porque no es capaz de defenderse por sí misma. En el mamito. Estos rasgos oscuros se manifiestan como en la sobreprotección, en un uso inefectivo de la empatía, ir por ahí por la vida adoptando cualquier cosa, cualquier ser vivo, y justamente esta sobreprotección es un mal ejercicio del poder. Eso también se puede ver con ciertos rasgos de manipulación y con una intensa sensibilidad a lo que puede afectar la cría. Por ejemplo, no permitir que la cría se ensucie. La cría suena como a perritos. Pues mamíferos en general. Sí. La descendencia. Los perrites.
Chito Perrites. El sentido del útero también nos recuerda al líquido amniótico, que es ese espacio seguro para que el feto se desarrolle y madure, pero también a nivel simbológico está relacionado con la emoción, con el cuidado y la protección emocional. Y la sobreprotección llevada al extremo puede hacer que la cría se desarrolle con la incapacidad de tolerar la incomodidad. Por ejemplo, las personas que crecen en un ambiente muy aséptico terminan desarrollando mayores alergias y sobre todo un sistema de autodefensas deficientes. ¿Puedo agregar algo más? Sí, dije autodefensas. De defensas, de un sistema inmunológico. Qué pena, se me salió el Lord Van Champs. Uno de los rasgos oscuros en general de los signos de agua es la manipulación y el victimismo. Dentro de esas oscuridades, la energía de Cáncer, en su generosidad desbordada, puede llegar a ser castrante en el sentido de yo me sacrifico por ti, hijo mío, hija mía, porque tú eres lo más preciado que hay en el mundo. En ese sentido de sacrificio se castra tanto el accionar de ese futuro ser humano, pero también se niega la posibilidad a esa energía de Cáncer de realmente ofrecer esa generosidad del fluir de las aguas. El sentido de la madre abnegada, ¿no? Ese amor desbordado puede cogerse con pinzas en algún punto si esta persona empieza a tener rasgos manipuladores y victimistas frente a esa entrega generosa, porque al final es un equilibrio entre dar y recibir. Gordita, ven. ¿Puedo ser tu madre abnegada? Ven, por favor. Ven, gordita. Te necesito. Miau. Ven. Ven para acá. Huelo rico. ¿Sí? Sí. ¿Porque te bañaste? No, mi chaqueta huele rico. O sea, es mi chaqueta, no soy yo. Cáncer, en su atribución astrológica en el tarot, es el carro. Inicialmente en numerología es el número 7 y representa esa acción en el mundo. Cáncer es un guerrero victorioso, es un carrito que está guiado por 2 caballos. Esos 2 caballos representan unas fuerzas opuestas, por ejemplo, la razón y la emoción, o el impulso y la reflexión. Y permite que si están los dos en equilibrio, una acción dirigida y un movimiento certero hacia adelante. Dentro del carro no hay riendas, como que este personaje o este príncipe, este rey no tiene riendas para direccionar los carros, y es porque es la voluntad del jinete y no se avanza con fuerza bruta ni con violencia, sino con voluntad. Entender ese equilibrio entre los 2 caballos. Si un caballo se va solo hacia la izquierda, termina dando vueltas, lo mismo que si va solo hacia la derecha. Entonces es un constante equilibrio en ese andar entre, sobre todo, razón, intuición. Y tiene una carpita que también representa esa coraza de Cáncer, ese lugar seguro, esa protección que le permite a Cáncer avanzar. Esta carta nos habla que el dominio del mundo empieza con el dominio de uno mismo. Se puede hacer una comparación entre el carruaje, la vasija y el útero. Sí, precisamente eso es lo que nos invita a Cáncer, como también como el símbolo que decías, el símbolo de Cáncer es el caparazón del cangrejo. Ese representa ese espacio seguro y ese lugar de nutrición y crecimiento para poder avanzar. Ese es el primer lugar de seguridad. Otra carta asociada a Cáncer es el 2 de copas, que también nos habla de un momento de gestación. El 2 en la numerología es la semilla, ese momento donde empieza a nacer algo, empieza a crecer algo y nos permite entender cómo ese crecimiento depende de ese reflejo en un otro. El 2 de copas, al ser 2 copas en espejo, nos dice cómo ese lugar seguro es una unión entre uno y el otro, pero también entre una unión completa en uno. Es una carta súper amorosa de cuidado, de protección, desde ese entendimiento de que si uno tiene un lugar seguro se puede compartir con un otro. Este arcano habla mucho de una integración de la pareja o de una integración con un otro, porque habla de la emoción y de esa inteligencia emocional que uno debe construir en esa interacción con un otro. Y finalmente tenemos el paje de copas. Los niños construyen el mundo a su deseo, con curiosidad y sin prejuicio. Y este especialmente es un mundo emocional porque nuevamente las copas nos hablan del agua y de la emoción. Estamos dándole esparpajo de copas. De alguna manera los niños pueden hacer todo posible a través de la imaginación, la magia y el juego, y crean sus mundos a través de esto. Entonces el paje de copas es una invitación a abrirse ese mundo emocional desde el juego, desde la creación, desde el divertimiento y sin prejuicios. Magnífico. Me distraje un momento. Antes de pasar las runas, me distraje con las runas. Okay. Me di cuenta que las runas que salieron B, U, G, u otra vez E, Ñ, O, bugueño. Ok, el pasabugueño.
sanguíneo. Por el lado de las runas, hay dos runas que representan bastante bien la energía de Cáncer. La primera es Ózala. En este caso viene siendo la O. Es un símbolo de la casa y el espacio seguro, pero también de la herencia y de lo que nos es dado por nuestros antepasados. O sea, no solamente tiene una connotación de la herencia material y el patrimonio, sino que también tiene un componente de la herencia genética. También por extensión se relaciona con la patria, fatherland o motherland, como quieran. La madre patria. Ahí está. Ahí está el matrimonio de lo masculino, el perfecto matrimonio entre lo masculino y lo femenino, que puede generar vida. No lo sé. Pues yo te digo que sí. O sea, sí, pero... Yo voy a dejar eso ahí. Está bien. Les tiro eso ahí. Por otro lado tenemos... No, ahora soy una TERF. Me fue un anime hacen famoso. ¿Será? Famose, bueno. Por otro lado tenemos Lagus, la runa del agua. Es la L, está asociada con el lago, sí, pero sobre todo con el sentido del agua, del mar y de lo profundo del mar. Esta simbología está estrechamente relacionada con las emociones, también con los viajes acuáticos, pero hay que entender también que las emociones fluyen como el agua, son cambiantes como el agua, y por eso es que estas dos runas están relacionadas también con los ciclos de la luna, y esto es una simbología muy de Cáncer. Entonces Lagus habla de las emociones y de la intuición, y esto es otro rasgo importante de Cáncer. Creo que en el imaginario colectivo... Está claro el camión de la basura. Hoy es el día del camión de la basura. Hoy es el día de la reversa. Esto es una pausa para que yo adquiera perspectiva. ¿Qué estaba diciendo? Ya, creo que podemos empezar a hablar de Capri. Listo. Capri, el capitán, la autoridad. En el otro lado del firmamento tenemos a Capricornio, que es un signo cardinal de tierra relacionado con la casa 10 y lo rige Saturno. Es el primer signo del que hablamos que está regido por Saturno, que tiene esta asociación de ser el que nos disciplina por medio de la restricción. Capricornio debe ser un signo de tierra y como todos los signos de tierra en general se enfocan en los procesos y buscan la estabilidad. Dentro de sus rasgos luminosos hay mucha abundancia y prosperidad en el sentido de que pues, es un signo que trabaja la tierra, pero sobre todo se pone metas y objetivos y los cumple con disciplina, porque la disciplina es necesaria para concretar una visión. Capricornio tiene un sentido a largo plazo y esfuerzo continuo, porque precisamente al ser ese arquetipo de ponerse una visión y metas y objetivos, se enfoca en llegar allá lejos, pero organizando todo el proceso y se enfoca en cada paso en cada meta para llegar a ese objetivo que se propone. Son grandes ahorradores precisamente en el sentido del largo plazo. Hay que coordinar y entender cómo se distribuyen de manera eficiente los recursos para lograr esos objetivos. Capricornio también se asocia a un liderazgo distinto a Aries, que podría ser un líder emprendedor. Capri es un líder administrador por ese sentido de proceso y de estabilidad. Al ser un signo cardinal, tiene la fuerza para la conquista de la abundancia y de lo material. Dentro de las palabras claves de Capricornio podemos hablar de eficiencia, pragmatismo, límites, disciplina y de responsabilidad. Creo que una de los debates también dentro del arquetipo de Capricornio es ese sentido de poder, porque el poder de Capricornio radica también en creer en su equipo que lo ayuda a llegar a esas metas. Capricornio necesita de todo un ambiente para construir ese proceso de sus objetivos. Todos queremos llegar a tener ese poder, pero ¿cómo queremos lograrlo? Podría ser una pregunta para entender cómo es ese ejercicio del poder dentro del arquetipo de Capricornio. Esa regencia de Saturno con Capricornio se ve muy clara en la capacidad de Capricornio de sacrificar placeres inmediatos a cambio de beneficios en el largo plazo. Lo que podríamos llamar también como el interés compuesto, la consistencia, la perseverancia que genera una curva exponencial en los beneficios. Y por otro lado, arquetípicamente está muy relacionado con este papá disciplinario, ¿no? El que disciplina, el papá que disciplina, pero más allá de esa connotación del papá estricto, la autoridad de Capricornio en su lado luminoso se deriva del ejemplo, de cómo es tan perseverante, se vuelve una figura de autoridad, un estándar, porque es consistente con lo que promete y eso da confianza. Es un signo extremadamente confiable. Dentro de sus rasgos oscuros, si vemos
como ese ejercicio de autoridad y dominancia en Capri, puede llegar a ser muy autoritario y a ser muy cerrado frente a esas otras opciones que podrían brindársele en ese proceso por estar con su mente muy cerrada. De alguna manera, Capri, al ser un signo de tierra, también puede llegar a ser muy racional y puede olvidar escuchar su intuición, que dentro de la oscuridad, la pérdida de la intuición entra a un mundo muy estructurado donde se vuelve autoritario, rígido y podría ser hasta prepotente en el sentido de cómo desea hacer las cosas. Y apático, ¿no? Incluso como despegado de lo emocional. También por este sentido de responsabilidad y creación de materia y de abundancia, un rasgo oscuro de Capricornio puede ser el workaholismo. Y bueno, también este apego por lo material puede hacerlos tacaños y acumuladores en el sentido de contener todo lo que se está creando y no compartirlo. En extremo, en lo oscuro, puede ser distante, frío y en algunos casos frígido. En el tarot, el arcano mayor que representa a Capricornio es el diablo. Y el diablo representa esas ataduras y sombras que nos limitan y nos quitan el poder personal. Habla mucho de esa energía que te invita a mostrarte sin miedo a los juicios y puedes romper esas cadenas impuestas por ese deber ser para salir de la culpa y de la mirada ajena. Nos recuerda que la autenticidad no es complaciente y nos invita a aceptar nuestra propia verdad con valentía, incluso si es incómoda. Siendo el arcano número 15, nos habla de cómo espiritualizar la materia y materializar el espíritu, y como esa dualidad entre lo racional y lo intuitivo, también entendiendo que dentro de esa autenticidad y poder mostrarte cómo eres, vas a lograr esos objetivos y esas metas que te propones. La regencia de Saturno, que nos permite conectar con ese sentido del tiempo y del largo plazo que tiene Capricornio, y la carta del diablo, es muy interesante de frente a ese dicho de el diablo sabe más por viejo que por diablo. Otra carta asociada a Capricornio es el 2 de oros. El 2 es esa energía en potencia, esa semilla, ese futuro prometedor. Por lo tanto, implica una dualidad. Dentro de esta carta encontramos dos monedas enlazadas con un lazo azul, podría decirse, que nos invita también a pensar en esa dualidad y en esos límites entre, nuevamente, emoción y racionalidad, en el equilibrio entre dar y recibir, porque es ahí donde encontramos una perfecta armonía y casi que ese lazo nos habla del infinito y de esa entrega constante y en ese diálogo constante de la dualidad. Es una carta que nos habla de intercambios económicos, de alianzas económicas o también de posibles contratos. Y finalmente el último arcano es el rey de oros, que él nos habla del dominio, de la madurez, de la autoridad, un dominio en el plano material de los recursos. El rey como figura arquetípica es ese personaje que comanda un reino, y una persona que comanda un reino es un líder que sabe qué quiere, hacia dónde va, qué necesita y toma decisiones en pro de su bienestar y el bienestar de su reino. Este rey reconoce sus capacidades y virtudes para poder materializar aquello que necesita y que se le es dado también en sus procesos racionales. En el caso de las runas, Capricornio está representado por Ózala, la medida en que esta runa representa el patrimonio y el legado, tanto la ascendencia como la descendencia. Pero en este caso particular sobresale la runa Tiwas, que corresponde con la letra T del alfabeto nórdico. Es una runa que corresponde también con el dios Tyr. Es el dios del martes, Tuesday en inglés, y este es un dios que sacrificó su mano para amarrar a un perro. Es una runa que simboliza el sacrificio en el corto tiempo por un fin superior en el largo plazo. Esta runa está cargada del poder de la disciplina, del compromiso y del honor, pero también tiene un componente importante de la lucha en este caso representada en el día a día, en la perseverancia, en la búsqueda íntegra del cumplimiento de los propios objetivos por medio de la consistencia, de ser capaz de asumir un compromiso y de cumplirlo. Ya, voy a dejarlo ahí. Súper conciso. Sí, es que estoy recapri. Al grano. Listo, vamos a las características del eje. El eje se ubica dentro de las ruedas zodiacal entre la casa 4 y la casa 10. Tiene una polaridad entre el hogar y la carrera pública o la vida pública.
lo privado y lo público, ¿cierto? Lo interno y lo externo. Exacto. Es un eje angular. Al estar en la casa 4, casa 10, reflejan donde esos espacios seguros, donde dentro de la vida personal y también cómo se proyecta esa vida profesional. Estas casas ponen en evidencia quién soy cuando estoy en privado y quién soy cuando estoy en público, entendiendo que los seres humanos asumimos diferentes roles en esos espacios de la vida. La casa 4, al estar relacionada con lo privado, también está relacionado con la ascendencia y por lo tanto con las tradiciones ancestrales, con lo que ya es conocido en términos ancestrales, que en teoría son tradiciones que están diseñadas para ahorrarnos tiempo en nuestra vida práctica. Si la casa 4 representa las tradiciones que adquirimos de instituciones como la familia, la casa 10 representa la utilidad práctica de estas instituciones dentro de nuestro comportamiento en sociedad, que nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo externo. Y por lo tanto, este eje representa mucho estos valores e instituciones tradicionales como la familia, la herencia, la ascendencia, el patrimonio y el legado. Y en el caso de la casa 4 también hay un componente ahí de la herencia genética. Este eje reúne dos dimensiones de la responsabilidad. Uno, por el lado del cuidado, el cuidado emocional también de esa semilla, de esa persona, y por el otro, el cuidado material de esos nutrientes que se ven reflejados ya en la vida pública cuando esa persona nace, sale a ejercer una labor dentro de la sociedad. De alguna manera hay una metáfora que nos habla como si este eje podría ser representado en un árbol, las raíces de donde se nutre y de donde toma el agua este árbol podría ser cáncer, que es esa nutrición emocional que le da fortaleza a ese ser para poder exponerse en la vida pública y poder materializar esos frutos que trae el árbol como signo de una buena salud. Es ese constante diálogo entre quién soy yo, cómo me nutro, cómo me cuido, cuál es mi autopercepción para poder sacarla al mundo y poder ir a materializar también cosas más grandes. Es muy interesante esa analogía con el árbol, porque la parte de los nutrientes está debajo de la tierra, mientras que la parte que se ve, la parte que sostiene es el tronco, la estructura. Y este sentido de estructura está relacionado con el arquetipo de Capricornio y nos recuerda que en la naturaleza todos los objetos animados o inanimados se articulan en estructuras. Claro, y de ahí viene el sistema, ¿no? Como un ente que se nutre de distintos nodos y distintos lugares para materializar otro tipo de cosas. El sistema se tiene que alimentar de lo profundo, pero también de lo alto, porque sin las ramas no podría hacer el árbol fotosíntesis. Cuiden sus hojitas. No olviden que son parte del sistema. Sin el sistema no somos nada. Cáncer le enseña a Capri el cuidado, la contención, la protección emocional, y Capricornio le enseña a Cáncer la necesidad de poner límites, la necesidad de la estructura como otra forma de cuidado, y esa disciplina como también ayuda a crecer en responsabilidad frente a sí mismo. Bueno, entonces es importante en este eje el tema del discernimiento entre el medio y el fin. Por ejemplo, en el caso de Capricornio, el trabajo y el dinero son medios para cumplir los fines, mientras que en su lado oscuro el trabajo y el dinero se pueden convertir en los fines. ¿Y cuál es la finalidad de estos medios? Pues la vida, el sostenimiento de la vida. Exacto, el trabajo y el dinero sostienen la vida, mas no son el fin último. Y lo mismo, el cuidado y la protección y la empatía ayudan a sostener la vida. Los signos pueden perder perspectiva si se enfocan cada uno en sus cualidades de alguna manera. Si no hay un diálogo entre ellos, se puede perder la perspectiva sobre cuál es la razón de la vida misma. Algo lindo de estos dos signos y de este eje es que muestran esa doble naturaleza de la naturaleza. Por un lado está la naturaleza generosa y protectora, por el otro lado está la naturaleza atroz y dura. Bueno, yo creo que ya terminamos por hoy. Hemos terminado por hoy. Es importante ser concisos. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar de el poder personal, el brillo personal por el lado de Leo, y el poder colectivo y rebelde de Acuario. Dos formas de poder muy interesantes que se debaten la una con la otra todo el tiempo. A mí Acuario me cuesta, signo raro. Es como la versión chévere de Saturno. Bueno, déjenos sus comentarios. ¿En qué casas tienen este eje de la manifestación? Nos encantaría saber más de ustedes,
Que no nos hablan en los comentarios. Háganos famosos o me voy a poner polémico. Suscríbanse. Compartan este canal para que otras personas se deleiten tanto como ustedes lo acaban de hacer. Eso es todo por hoy, querida comunidad de estrellados. No se pierdan la siguiente emisión Del desastre millennial y también estén atentas y atentos al oráculo mestizo al inicio de cada semana. Bueno, querida comunidad de estrellados, eso es todo por hoy. Se acabó el capítulo. No se pierdan nuestra siguiente emisión desde el cuartel general del desastre. del desastre. Les dejamos, chao, que les vaya bien. ¡Ah, qué rico!